Bueno, pues entonces no roncaremos para no molestarle a usted, hermana. Pero entre el aire acondicionado, el hermanito tocando el piano y lo cómodo que estamos, vamos, aquí me quedo yo groggy, pero vamos, aquí doblo yo en 5 minutos, seguro. Así es que la verdad es que el hermano Alexis, que debe estar por ahí, que no lo veo, el Señor lo usó de una forma maravillosa para poder conseguir este local, pero no sé si sabéis que no solamente este local lo tenemos alquilado, sino que aquí detrás hay también otra sala donde en este momento están los más pequeños, donde están los niños. Y es una bendición maravillosa el poder venir a este lugar, saber que los niños están bien atendidos, el equipo de sonido, los músicos, las butacas, el aire acondicionado, el aparcamiento, que los que venimos en coche también valoramos mucho el poder tener un aparcamiento, porque a veces, por ejemplo, en Tenerife, cuando los hermanos van a nuestra iglesia, como es un local en el centro de la ciudad, a veces es horroroso encontrar un lugar de aparcamiento. Así que es una bendición poder llegar, pum, y saber que tengo una plaza para mí, ¿no? Los baños, ¿habéis probado los baños? ¿Los habéis visto? Después ir al baño y echar unas fotos allí para que... Maravilloso, tú. Es que no hay ni una sola excusa para decir no me gusta este lugar, pero, ¿saben? Lo más importante de todo es que el Señor está con nosotros. Porque si el Señor no está con nosotros, hermanos, ni baños, ni local, ni vainas. Es la presencia del Señor lo que le da importancia a este lugar. Y hemos analizado, hemos visto en estos días de escuela bíblica allí en Alicante, que una de las iglesias del Apocalipsis, no voy a hablar de ella, pero solamente lo menciono, una de las iglesias del Apocalipsis perdió la gloria de Dios, perdió la presencia del Señor de sus vidas. Y eso es una tragedia terrible. Porque, oye, el culto lo podemos hacer sin micrófono, nos podemos sentar en el suelo, al aire libre, pasando frío, pasando calor, pero lo que no podemos hacer un culto sin saber, sin tener la seguridad y la garantía de que el Señor está con nosotros. Porque si no, ¿a quién le estamos cantando? ¿A quién hemos venido a adorar? ¿A un hombre? Por favor, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Así que el tema de la escuela bíblica, Dios me lo puso en el corazón, porque veo la necesidad. Miren, por ejemplo, esta iglesia. Esto es algo atípico, esto no se ha visto nunca. Yo llevo en la obra de Dios a tiempo completo, dedicado a tiempo completo, desde el año 81, desde el siglo pasado, que se dice pronto, ¿no? Y en mi época era dificilísimo abrir una iglesia. Uno se iba a una ciudad, se iba a un pueblo de España por ahí perdido y en tu casa, en el salón de tu casa, empezabas a invitar a un amigo, a un vecino, al de la tienda, al compañero, a un hermano que a lo mejor hacía tiempo que no se congregaba, iba juntando ahí poquito a poco, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hermanos, y cuando ya en la sala de tu casa no cabían, pues oye, hermano, vamos a alquilar un local. Hay muchos obreros que, la verdad, le digo sinceramente, con el corazón en la mano y con muchos años que llevo en esto, que honestamente yo no sé cómo hay algunos que se han atrevido incluso hasta llamarse pastor y abrir un local y llevar una congregación, porque la verdad es que vamos. Pero estamos orando al Señor, como dice la Biblia, ¿no? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y la última incorporación que hemos recibido ha sido la familia del pastor Joselo, que ahora mismo está en Alicante con su familia. 2 de sus hijos están aquí esta mañana. Una de ellas, Julie, levanta la mano ahí, ha cantado, y el otro estaba, ¿dónde estaba? En el bajo. Y el pastor Joselo y su esposa se han quedado en Alicante. Ellos han venido de Uruguay para estar con nosotros en el ministerio. Bueno, creo que también han venido alguna vez aquí a Madrid, los hermanos también, ¿verdad? Bueno, y vemos una necesidad enorme de obreros, muy grande. Hay mucho más gente y más iglesias que ahora mismo que obreros para atender. Entonces, ya digo, Dios puso en mi corazón el deseo de hacer un alto en el camino. Este es el primer año que no hacemos congreso en España. Hemos estado haciendo congresos todos los años. Los 2 primeros, no sé si os acordáis, en Toledo, en el pueblo de los Llévenes. El tercero lo hicimos en Alicante. El año pasado lo hicimos en El Escorial, aquí en Madrid. Y este año dije, no, este año no va a haber congreso. ¿Por qué? Porque, oye, yo me di cuenta que sí, la gente muy contenta, la gente muy bendecida, pero no salían obreros de los congresos. No salen obreros, sale la gente muy contenta. Uy, qué bien lo he pasado, he conocido a este hermano, he conocido a la otra hermana, he estado aquí, he estado allá. Te viene gente de medio mundo, pero termina el congreso, cada uno se va a su casa y todo sigue prácticamente igual, ¿no? No salen obreros de los congresos. Está muy bien, ¿no? Para gozarnos y disfrutar, como el que hemos hecho este año, creo que fue en el mes de marzo, si no recuerdo mal. En los Estados Unidos tuvimos un congreso internacional que fue una maravilla, fue una gloria, fue algo precioso. Vinieron muchísimos hermanos de muchas partes del mundo. Pero por experiencia os digo que es muy difícil que de un congreso salga una persona comprometida y consagrada para servir al Señor en su obra. Entonces, ya digo, hemos hecho un alto en el camino y hemos dicho, oye, en vez de otro congreso más, vamos a preparar obreros.
y han respondido una serie de hermanos. Ahora mismo allí en la finca somos como 20, ¿cuánto? 21, 22 o los que seamos. Tampoco quería un grupo demasiado grande, porque preparar a un grupo muy grande es muy complicado, pero hemos creado un ambiente familiar, conviven allí, desayunan, almuerzan, cenan, y allí también es muy importante la convivencia, ¿eh? Muchos me decían, ¿y por qué no has hecho estas clases vía online, por Zoom, para que la gente las vea? Digo, no, porque es importante la convivencia. Porque hay cosas de nuestras vidas que en los cultos no salen. El carácter de la gente, el saber convivir, el saber tratar con personas diferentes a tu estilo, a tu forma de ser, el carácter, la paciencia, etcétera, etcétera, eso no sale en un culto. Eso no sale en una reunión. Entonces, en la convivencia surgen cosas, ¿verdad?, que tienen que ser tratadas, porque el obrero no solamente es una persona que tiene que saber cosas de la Biblia, ¿no?, y preparar un mensaje y un bosquejo y predicar y esto y aquello, sino que el obrero tiene que ser otra cosa, ¿eh? Tiene que saber aguantar muchas cosas, y no todos son aplausos y gloria, gloria y aleluya, sino que a veces hay críticas y calumnias y traiciones y gente que esto y aquello. Entonces todo eso es importante tratarlo y pulirlo, para que cuando vayan a la obra del Señor, pues no se lleven sorpresa, ¿no?, pensando que todo es muy bonito, que es lo que la gente ve la mayoría de las veces, pero la cruda realidad otras veces es muy diferente, ¿no? Pensando en todo esto de la preparación de obreros, me venía a la mente en esta mañana, y yo os quiero llevar a la primera carta que Pablo le escribe a un obrero, a un joven pastor llamado Timoteo. Quiero llevaros en esta mañana a primera de Timoteo, el capítulo 3. Hay unos versículos aquí muy interesantes. Yo quiero hablar en esta mañana un poco por encima de este muchacho, de este pastor, de esta iglesia, de las cosas que le dice, las cosas que le comparte. Pero vamos a arrancar con el versículo 14. No sé si habéis traído la Biblia o la soléis poner aquí en la pantalla, ¿eh? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Bueno, el que no ve... ¿Veis bien la letra? ¿Los que están arriba la veis? ¿Sí? Bueno, si no la veis, perro y bastón seguro. Olvidaros de gafas, el perrito y el bastón, porque si no veis esto, hermano... En fin. Eso es. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo, escucha bien esto, sepas cómo debes conducirte, comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo comportarte en la iglesia. Y esta es una carta que se le escribe un pastor a otro pastor. Y este pastor anciano, maduro, con experiencia en la obra de Dios, con las espaldas curtidas de latigazos y con muchas cosas que contar, le dice a otro joven pastor que recién comienza a servir al Señor en el ministerio, concretamente en la iglesia de Éfeso: yo te voy a escribir un par de cartas, que las tenemos en nuestras Biblias, gracias a Dios, para que sepas cómo te tienes que comportar en la iglesia. Tal vez tú te sabes comportar en tu puesto de trabajo y cumples, eres puntual, haces lo que el jefe te dice, etc. Tal vez te sabes comportar en tu equipo de fútbol, o en tu barrio, o en tu familia. Pero ¿y en la iglesia? ¿Dónde aprendemos a comportarnos bíblicamente en la iglesia? Para eso le escribe el apóstol Pablo estas dos cartas al joven pastor Timoteo. Pablo fundó la iglesia. Pablo llegó a esta ciudad, no había una congregación, pero conoció a un pequeño grupo de 12 hombres que les hace una pregunta muy interesante, y la pregunta es: ¿vosotros cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente. Le dijeron: nosotros nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Tú has conocido a un cristiano que te diga: yo no sé lo que es el Espíritu Santo? Yo no he conocido nunca a ninguno. Podrá creer más o menos, pero todo cristiano ha oído algo, ¿no?, sobre el Espíritu Santo. Pero estos dicen que no. Entonces Pablo les hace otra pregunta, y dice: una pregunta, ¿vosotros en qué fuisteis bautizados? Y le dice: nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Bueno, pero que Juan el Bautista había muerto hacía 25 años. Entonces Pablo, como no los vio muy centrados y muy bien firmes en la palabra, le dice: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de cero a trabajar con vosotros. Dice que los volvió a bautizar. Yo a veces lo he hecho también con alguno que la primera vez se mojó. Entonces vamos a empezar de cero, los bautizó de nuevo, y con ese pequeño grupo comenzó a discipularlos, comenzó a ministrarles, y nació una iglesia enorme, de miles y miles de personas. Una iglesia tremendamente poderosa, que se convirtió en una especie de iglesia madre,
Es decir, en una productora de otras iglesias hijas. Y las famosas iglesias del Apocalipsis, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera, etcétera, todas fueron hijas. Todas salieron de esta iglesia madre que estaba en la ciudad de Éfeso, una iglesia tremendamente grande. Es una ciudad donde Pablo dice que lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad, lo dieron por muerto. Más adelante, en otra ocasión, él dice que en Éfeso peleó contra fieras. Puede ser que a lo mejor lo lanzaran a la arena de algún circo romano de la época y tuviera que jugarse la vida peleando entre fieras. Él estuvo allí 2 años, fue ese lugar donde más tiempo se afincó. En otros lugares estaba 1 año, como en Corinto, en otros lugares 3 semanas, como en Tesalónica, pero aquí se afianzó, aquí se estableció durante 2 largos años. Estableció ancianos, estableció la iglesia, puso los pilares, los fundamentos de la obra, y después cuando él decide marcharse a otra población, a otra región, le dice a su hijo en la fe, él lo llama su hijo amado, Timoteo, le dice, ahora tú te vas a quedar al frente de esta iglesia, tú vas a ser oficialmente el pastor, tú vas a tener un grupo de ancianos que te van a ayudar, te van a apoyar, tú corrígelos, tú disipúlalos, tú enséñalos, pero el pastor principal vas a ser tú. Y le da esta tremenda responsabilidad al joven pastor Timoteo y Pablo se marcha a otro lugar. Con el paso del tiempo no sabemos si ya estaba antes del pastorado o el pastorado lo enfermó, comenzó a tener problemas del estómago. Yo le decía a los hermanos que el primer problema que yo tuve, que me tomaba muy en serio las cargas, las cosas de la iglesia, y entonces yo con 19 años, que probablemente fui en aquel momento el pastor más joven de España, atendiendo 2 iglesias y una que recién comenzaba, se me puso el estómago como una pelota. Y no comía, todo el día vomitando, todo el día hecho polvo. Me llevaron al médico y el médico, al preguntarme la edad y a preguntarme a lo que me dedicaba, me dio una vergüenza tremenda porque me dijo, tú no vas a llegar a los 30. Me dio una profecía en la carne. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque tienes ahí los nervios metidos y así no puedes vivir. Entonces me lo tomé tan en serio que nunca más se me volvió a hinchar el estómago por problemas. Y aprendí a desconectar y aprendí a descansar en el Señor y a dejar que Dios hiciera la obra y yo hago la parte que me corresponde, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, este es el versículo favorito de los que les gusta soplar, le dice, tómate un poquito de vino, ¿no? Debido a tus múltiples problemas estomacales. Este versículo para muchos es el favorito, ¿no? Pero la cuestión está en que comenzó a sufrir, comenzó a ver que la gente lo menospreciaba por su juventud, por la edad que tenía. Entonces Pablo le escribe una carta y le dice que nadie te menosprecie por ser una persona joven, porque serás joven, digamos cronológicamente hablando, pero es una persona muy madura. Y por eso te digo que te cuides. Y yo le digo a todos y a cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana, no sé por qué, pero yo vine con este pensamiento en esta mañana y digo, de aquí no me voy hasta que yo diga esto. Cuide su salud, cuide su cuerpo, que al mismo tiempo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Gente enferma, gente agotada, gente débil, no puede funcionar en el reino de Dios. Yo le he dicho a los obreros y a los pastores, si algún día estás agotado, si algún día estás cansado, coges, te vas con tu mujer, con tu familia, 1 semana, 15 días o lo que haga falta, a descansar, a oxigenarte, a recuperarte, a renovarte, porque una persona débil, enferma, agotada, no rinde, no funciona. Y para estar aquí, amigo, hay que tener la cabeza bien amueblada y estar bien de salud. Y eso es lo que el Señor le dijo a Timoteo. Tienes que cuidarte. No solamente la doctrina, no solamente tu conducta, no solamente lo que predicas y enseñas, sino tú te tienes que cuidar, porque a veces tenemos la tendencia de cuidar la vida de los demás y olvidamos la nuestra. Y tú no tienes que cuidar la vida física de los demás, tienes que cuidarte tú. Y estando tú bien vas a poder ministrar y ayudar a otras personas. ¿Cuántos pueden decir amén, por favor? Así es, mi querido hermano. Duerma, descanse bien. Si tiene que perder peso porque, en fin, porque ya la vida te ha bendecido mucho, pues come bien. Vete un día a disfrutar de la vida. Bueno, aquí les iba a decir ir a la playa, pero aquí difícilmente lo tenéis, no en Madrid, ¿no? Pero iros a Tenerife, iros a Canarias, iros a Alicante a disfrutar un poco de la vida. Porque hay personas que se han enfermado sirviendo a Dios. ¿Conoce usted a alguien así? Hermano, ¿por qué te pasa? Es que estoy agotado. Es que el lunes tengo ensayo de coro, el martes tengo la oración, el miércoles tenemos el ayuno, el jueves, como no ayuné mucho, ayuno otra vez. Y el viernes, pero hija, ¿pero tú cuándo vives? Ese es un ratón de librería, todo el día metido. Disfruten de la vida con sus hijos, con su esposa, con su marido. No permita que la iglesia le secuestre a la mujer. Amén, hermano. Hay mujeres que se están todo el día metidas en la iglesia y se olvidan de que son mujeres casadas, que tienen que atender al marido, o viceversa. Entonces, aprender a vivir una vida equilibrada. Y cuando comenzó a sufrir
críticas, que las vamos a sufrir todos, nos guste o no. Y cuando comenzó a ser menospreciado por su juventud, Pablo no le dice, bueno, vente conmigo que allí te van a comer y al final te van a terminar despedazando. No, no, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate. En otras palabras, no seas un cobarde, no seas un gallina. Esto no es una cosa para tomárselo a la ligera. Tú tienes que orar, tienes que buscar cada día de Dios, tienes que tener raíces en la palabra de Dios, porque tú tienes que dar un ejemplo a la congregación, porque la congregación no es simplemente un grupito de hermanos que se reúnen para cantar 4 alabanzas y verse las caras, sino que la iglesia, dice aquí, es la columna. Y después dice también el baluarte, ahora hablaremos de eso, pero una columna es algo que sustenta, algo que le ponen encima. Y Dios ha puesto encima de nuestros hombros, de nuestras vidas, muchísima responsabilidad. Yo ayer pasé por este centro comercial. No vea la cantidad de mujeres con velo. Y no es simplemente una cuestión cultural. Es una invasión en toda regla. Y tarde o temprano, la presión sobre nosotros los cristianos va a ser brutal. En tu trabajo, en los colegios, en todas partes. Y nos vamos a sentir como bichos raros. Como diciendo, pero bueno, ¿yo dónde estoy? ¿En mi país o dónde estoy yo? ¿En Siria? ¿En Pakistán? ¿Dónde estamos nosotros? La presión espiritual que está experimentando España en la vida la habíamos vivido y visto en este país. La presión es brutal. Hay muchos hermanos que van a una escuela, muchos jovencitos que van a una escuela y son los únicos que pueden decir yo soy cristiano, todos los demás o no son nada o vete tú a saber lo que son. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el peso de responsabilidad sobre nuestros hombros es brutal. ¿Quiénes van a dar la sana doctrina? ¿Quiénes van a enseñar los principios morales y espirituales que son la base y el fundamento del cristianismo? Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Ni en las escuelas, ni en las universidades. Yo esta mañana me levanté y le dije a 5 personas buenos días y ninguna me contestó. Hoy me di cuenta de una cosa en Madrid. Soy invisible. Tengo la capacidad de ser invisible. Me monto en un ascensor y no me ven. Y les digo buenos días y no me oyen. Digo, ostras, este es un don que yo no sabía que tenía. Solamente una pareja de señores mayores me dijeron buenos días. Digo, ay, ya se me fue el poder de la invisibilidad. ¿Verdad? Pero cada vez estamos viendo que el creer en Dios, el buenos días, el buenas tardes, el Dios te bendiga, incluso cuántos cristianos vienen ya a la iglesia hasta sin Biblia. En mi época era impensable ir a un culto sin Biblia. Y algunos dicen, no, yo la traigo en el móvil. La traigo en el teléfono. Bueno, menos mal que la traen en el teléfono. Donde la tienes que traer es en la cabeza y en el corazón, sobre todo, ¿no? Pero dice la Biblia que aparte de ser una columna, algo que tiene una responsabilidad en la sociedad, la iglesia es el baluarte. Y el baluarte era una fortificación romana en forma de pentágono, como esto que tienen los Estados Unidos allí, el famoso Pentágono, donde los soldados se refugiaban, donde la gente se metía, cuando la ciudad era asediada, cuando había peligros externos, la gente donde iba al baluarte, porque en el baluarte había unas murallas enormes, había como una especie de torres, y allí el baluarte era donde la ciudad se protegía de los ataques del enemigo, quien quiera que fuera. Y hermanos queridos, la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente encuentre paz y no guerra. La iglesia tiene que ser un refugio para el que está descarriado, para el que ha caído, y ya no le van a dar otra oportunidad, porque ustedes saben que hay congregaciones que como metas la pata, amigo, hasta aquí quedaste. Sin embargo, la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente pueda venir a ser restaurada, como por ejemplo el hijo pródigo. La iglesia tiene que ser un lugar donde la gente pueda ser restaurada y sanada de sus emociones, de sus malos recuerdos, de sus malos pensamientos, y un lugar donde se respire la paz, la armonía y la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia, que la iglesia es la columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. En la iglesia la palabra de Dios tiene que ser la base y Cristo tiene que ser el protagonista, el invitado de honor en todas y en cada una de las reuniones. Lamentablemente yo creo que hay algunos lugares donde ya el Señor no quiere estar, porque a lo mejor se sienten incómodos si el Señor entra y señala con el dedo ciertas y determinadas cosas, ¿verdad? Las cartas de Pablo a Timoteo son cartas tremendamente prácticas porque le enseñan no solamente a él como siervo de Dios, como predicador del Evangelio, sino le enseña a la iglesia cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que vivir frente a la sociedad, frente a la ciudad, a las presiones sociales, políticas y espirituales en las cuales estamos. Hace años, yo no sé si ustedes se enteraron de esto, no salió, pero estuvieron a punto, hicieron una prueba. Querían obligarnos a los pastores evangélicos que el día anterior o durante esa semana
lleváramos al gobierno civil el sermón que íbamos a predicar el domingo en la iglesia. Claro, conmigo lo tienen claro, porque como yo no tomo notas ni tengo papeles, conmigo lo tienen claro, porque yo qué papel le voy a llevar. Pero querían exigirle a los pastores que para ver lo que iban a hablar el domingo tenían primeramente que pasar por la censura. Y entonces allí te ponían un sello y decían, perfecto, aprobado, usted puede hablar de esto el domingo. O no puede hablar de esto y de aquello. Esto a nosotros tal vez nos suena complicado, nos suena difícil de entender, pero en muchos países es la norma. Por ejemplo, en China está prohibido hablar de Daniel y de Apocalipsis en los púlpitos. No se puede hablar de profecías en China. En muchos países no se puede hablar ciertas y determinadas cosas porque siempre están los dos chivatos de turno del gobierno tomando nota para ver si has dicho esto o has dicho lo otro en contra del gobierno, en contra del presidente, etcétera, etcétera. Y aquí lo quisieron hacer y no salió aprobada. Pero nos observa la gente con lupa, hermanos. La gente sabe que tú eres un creyente, ¿sí o no? La gente sabe que tú vienes a una iglesia. La gente sabe perfecto. Ahora cuando veníamos para acá y la gente nos miraba como diciendo, ¿estos quiénes son? Que van a lo mejor un poquito mejor vestidos y con un libro negro debajo del brazo. La gente nos está observando, la gente te está analizando. Ahora te digo algo, si haces las cosas bien, no esperes nada de nadie. Pero como hagas algo mal, querido, eso, agárrate que viene en curva. Y tú eres cristiano y en esa iglesia te enseñan eso. Por eso Pablo se esfuerza mucho en decirle a Timoteo, no se puede en la iglesia vivir de cualquier manera. No puede un cristiano comportarse de cualquier forma. Tú tienes que ir en contra de la corriente. Y si te sientes atacado, échale leña al fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si se te quitan las ganas de servir a Dios, que a veces puede ocurrir, dice, cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, ser cristiano no es nada fácil y cada vez se va a poner más difícil y cada vez se va a poner más complicado. Fíjate lo que dice en el capítulo 4. El Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los postreros días, ¿hay alguien aquí que cree o piensa que ya estamos en los últimos tiempos? Pues entonces, si usted cree eso, escuche esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Van a dar marcha atrás. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe que un día tuvieron y practicaron, de unas creencias que abrazaron y hasta las predicaron. Dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar, dar marcha atrás, no quiero saber nada de esto. Y no solamente van a dar marcha atrás y alejarse y enfriarse y apartarse de los caminos del Señor, sino que incluso llegarán a oír, a escuchar a demonios, metiéndoles en la cabeza doctrinas raras. Algunas de ellas dice que algunos prohibirán casarse. Esto lo conocemos, ¿sí o no? Hay sectas que prohíben casarse. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hay iglesias donde dicen, no se puede comer cerdo. Porque la ley de Moisés prohibía comer cerdo. ¿Ah, sí? ¿Y tú que eres judío? ¿Tú estás bajo la ley de Moisés? Aclárate, ¿entras o sales? ¿Estás en la gracia o estás en la ley? No, la ley hay que cumplirla, no me digas, sí, pues intenta cumplirla. Los 613 mandamientos de la Biblia, cuando hay 400 y pico que no se pueden cumplir, porque no se pueden cumplir, porque no se dan las características o las condiciones actuales para poder cumplirlas. Pero aún así, hay cristianos evangélicos que se empeñan en vivir bajo las exigencias de la ley, cuando en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, la Biblia dice que se reunieron los apóstoles, los siervos de Dios de la época y dijeron, ¿por qué queréis algunos de vosotros? ¿Por qué queréis imponerle a los nuevos convertidos costumbres y leyes y prácticas y mandamientos que ni nosotros ni nuestros padres jamás pudimos cumplir? Y tuvieron que ponerse de acuerdo porque se dieron cuenta de que la ley no era una meta a alcanzar, sino era un medio para alcanzar una serie de objetivos que ya se han conseguido cuando llegamos a Cristo, que es nuestro objetivo principal en la vida. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que algunos van a apostatar de la fe, pero no se van a quedar quietos, Se van a apartar de la fe y van a comenzar o a intentar meter cosas raras en las iglesias. Y por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. Mantener siempre la unidad de la iglesia. Y yo siempre le digo a todo el mundo, y ahora aprovecho la oportunidad para decirle esto a todos los que estáis aquí congregados. Si ustedes que no son de esta congregación, que han venido hoy tal vez de visita, de otra iglesia o de otra denominación, si el Señor, no nosotros, si el Señor te pone en el corazón, que bueno, que por el motivo que sea, nos sentaremos y hablaremos,
este es tu lugar, te lo voy a decir bien claro para que no te lleves ninguna desilusión. Nosotros no nos vamos a adaptar a los que vengan. Los que vengan tendrán que adaptarse a la iglesia. Y si no le gusta, que Dios te bendiga. Creo que aquí en este centro comercial me parece que hay 1 o 2 iglesias más. Vete picoteando por todas a ver cuál te gusta más. Pero no nos vamos a adaptar a cada uno que venga. Es que en mi país no se tomaba vino. Pues vete a tu país. Aquí en España los cristianos tomamos cuando se puede y cuando no se puede, pues no, tomamos vino y no es ningún pecado mortal. Es que no se puede ir a la playa porque a mi país me dijeron que la playa es pecado. Sí, pues dímelo a mí que soy canario y vivo rodeado de agua. A ver a dónde voy yo un fin de semana. Ya me dirás tú. Es que en mi país me dijeron que las mujeres tienen que llevar pantalón largo y tienen que dejarse los pelos así como escarpia para ser santas y para entrar al culto. Es que en mi país las mujeres no se pueden maquillar ni poner pendientes y tienen que llevar el pelo hasta la rodilla. No sé, a mí me parece muy bien lo que se dice en su país. Pero es que aquí ni estamos ni en su país y esta es otra congregación y el que viene, repito, se adapta y si no le gusta, que Dios le bendiga, no pasa nada. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que partir de la base de que probablemente nunca estemos de acuerdo en todo. Pero cuando yo voy a una congregación, es una de las enseñanzas fundamentales, principales, que yo estoy enseñando en la escuela bíblica. Si algún día, hermanos, chicos, si algún día os invitan a predicar a una iglesia, informaros previamente qué se cree, qué se practica, qué no se cree en esa iglesia. Porque cuando vayáis, os tenéis que adaptar vosotros a la iglesia que os ha invitado y no pretender que la iglesia sea como tú y que practique todo lo que tú practicas y que alabe al Señor como tú lo haces. ¿Por qué? Porque la capacidad de adaptación tiene que ser una característica de un cristiano maduro en el Señor Jesucristo. Y si a usted le sorprende ciertas y determinadas cosas, pues a lo mejor ha llegado el momento en el que tiene que cambiar. Oye, yo fui una vez a una iglesia y había allí, no sé, 150 o 200 personas. Y cuando llegó el día de la Santa Cena, había una copa para toda la iglesia. Échale tela, ¿eh? Una copa para toda la iglesia. Y tú dices, ay, qué asco. Ya, pero es lo que hay. Yo me tomé la copa entera porque pensaba que era una copa para cada uno. O sea, metí la pata hasta la oreja. Estaba ahí sentado. Me llega el ujier, me da la copa y yo hago así, rácata. Madre mía, cómo estaba aquel vino, tú. Pero claro, mi mujer me hace así, pum, me mete un codazo, que aún me duele aquí. Y le digo, ¿qué ha pasado? Dice, es que la copa era, haces así un sorbito, él viene, te la limpia con la servilleta y se la das a esta y digo, ala, yo me bebí toda la copa, tú. Es que a mí eso no me gusta. Pues váyase a otra iglesia, donde están las típicas copitas. Yo me crié en una denominación donde si tomabas un vasito de vino te ibas al infierno de cabeza y de ahí no te sacaba, vamos, ni el apóstol Pablo. Y sin embargo vas a otras congregaciones y la copa es vino, vino sí, y el pan como sea, ¿no? En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor a Timoteo a través de Pablo es que tienes que poner doctrina, tienes que poner enseñanza y tienes que partir de la base, como le dijo Pablo el último día que se despidió de la iglesia. Yo sé que cuando yo me vaya de aquí, lo dijo Pablo a la membresía, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, yo sé que el día de que yo salga de aquí, lobos rapaces de entre vosotros se levantarán y no perdonarán al rebaño. Por eso qué importante es que estemos unidos, amén, hermanos. Qué importante que estemos unidos. Y le vuelvo a repetir, si usted viene de otra congregación, nosotros no somos una iglesia perfecta, no somos pastores perfectos, ni muchísimo menos. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Pero si hay alguna persona que en un momento determinado viene y dice, ay, es que a mí no me gustó tal cosa, a pesar de la oposición que vas a estar recibiendo, y lo anima, le da palabra, le da consejo, le dice, mira, si vas a nombrar diáconos en la iglesia, que son fundamentalmente los servidores, tienen que cumplir estos requisitos. Tú no puedes poner a cualquiera a hacer cualquier cosa en la iglesia, que esto no es una fábrica de chocolate, esto es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y los diáconos tienen que ser así, 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 así. Y no te digo más. Si alguien quiere servir al Señor en el ministerio, como obrero, como predicador o como sea, los requisitos son aún más altos. Solamente os recuerdo que el día que la iglesia primitiva se dio cuenta de que había problemas de murmuración en la iglesia a la hora de la comida, los discípulos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar el ministerio para estar ahora sirviendo las mesas. Porque esta que es judía dice que le han puesto más y la otra dice que le han puesto menos. Vamos a nombrar diáconos. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Dice la palabra de Dios que nombraron a 7 diáconos y los 3 requisitos que había en ese momento, todavía Pablo no se había convertido, los 3 requisitos eran un hombre de fe, un hombre de sabiduría y un hombre lleno de buen testimonio. 3 requisitos fundamentales. Luego el Señor amplía los requisitos a través de la pluma de Pablo, a través de Timoteo, a través de Tito.
Y está diciendo, hermanos, en la iglesia tenemos que tomarnos las cosas muy, muy en serio. Y, por ejemplo, las personas que están en la puerta, los sugieres, como se les llama, ¿no? Los que le dan la bienvenida a la gente. Esa es la primera imagen que una persona se lleva a la iglesia. Y ustedes saben que hay una ley que dice que nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión, una primera imagen, ¿no? Entonces, imagínense que el que está en la puerta le apesta la boca. ¿Qué va a pensar de la iglesia? Que aquí son todos unos guarrindongos. Imagínense que huele a sudor. Bueno, diplomáticamente regálele un desodorante, una colonia al hermano o a la hermana, ¿no? Imagínense la imagen que se lleva. Imagínense que la persona está toda despeinada. Imagínense que la persona le da una mala impresión a la persona que hace un esfuerzo por venir a un sitio como este, de otra religión. ¿Sabe Dios dónde me voy a meter? Por eso todo lo que usted logre hacer en la iglesia, sea educar a los hijos o a los niños, menuda responsabilidad. Tocar en la alabanza, en el sonido, lo sugiere, el orden, etc. Todo tenemos que hacerlo, como dice la palabra, decentemente y con orden. Amén. Y no usar a la gente para que se animen o simplemente para que, bueno, a ver si se anima y se involucra. No, no, no. Usamos a la gente fiel. Usamos a la gente que ama al Señor, que ha demostrado crecimiento y que ha dado fruto, dice la palabra de Dios. ¿Conocen ustedes la expresión cuando la gente quería bautizarse en la época de Juan el Bautista? Se había convertido en una moda. ¿Qué decía Juan el Bautista? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Primeramente, demostrad que habéis cambiado. Y cuando habéis demostrado que habéis cambiado y habéis dado fruto, entonces nos sentamos y hablamos. Hermanos queridos, el nivel de madurez y de espiritualidad en la iglesia tiene que ser elevado por nosotros mismos y ser los más exigentes del mundo, los más puntuales. Usted no puede acostumbrarse a llegar tarde a un culto. ¿Usted va a llegar mañana tarde a su trabajo? ¿El jefe no le va a decir nada? Usted tiene que estar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana en el trabajo y usted va a llegar tarde un día, el jefe le va a decir, oye, que no pasa. Y otro día, porque hay gente que pasan años y siempre llegan tarde a la iglesia. ¿Por qué no lo haces mañana cuando vas a trabajar? Ah, porque te echan del trabajo, ¿verdad? Porque te interesa el dinerito. Pues cuando nosotros nos levantamos por la mañana, tenemos que decir, Señor, yo voy a tu encuentro, yo voy a un lugar donde hay otros hermanos que han hecho un esfuerzo tremendo, que han venido en autobús, en metro, caminando, como sea, y yo quiero llegar el primero para saludar a mis hermanos. Y cuando termina el culto hay hermanos que tienen la costumbre de salir corriendo, yo los llamo los hermanos bomberos. Siempre salen corriendo, no tienen tiempo para nada. Hermano, párese, salude a la gente, sobre todo a la gente nueva, preséntese, dele la bienvenida, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Oye, si puedo servirte, ¿dónde vas? Pues voy a tal sitio. Ah, pues yo también voy, vente conmigo en el coche que te llevo. El amor hay que demostrarlo, ¿cuántos dicen amén? De nada sirve que cantemos muy lindo, eso no cuesta nada, hermano. Nosotros nos ponemos aquí, cantamos 8 horas y no nos cuesta, al contrario, nos gusta. Lo que el Señor está pidiendo de todos y de cada uno de nosotros es un esfuerzo. Y que la iglesia realmente ya de una vez por todas demuestre al mundo y a la sociedad donde vive que realmente amamos al Señor. Y el que ama al Señor es una persona esforzada, es una persona comprometida, es una persona puntual, es una persona que se toma en serio las cosas del Señor. ¿Cuántos se quieren tomar en serio las cosas del Señor? Amén. Los que no levantaron la mano me están diciendo que no les interesa el tema, ¿no? ¿Cuántos se quieren tomar en serio la vida cristiana? Ah, eso es otra cosa. Cuando Pablo le escribe la segunda carta, le dice algo muy interesante que yo también, si me permiten, quiero compartirle a ustedes, y es en el último capítulo. Esta es la última carta que Pablo escribe, ¿vale? Ya después del segundo de Timoteo, Pablo no escribió nunca más, porque ya murió como mártir en Roma. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo en esta segunda carta, en el capítulo 4, si tiene su Biblia, quiere leerla conmigo. Capítulo 4, a partir del versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Cómo sabía el apóstol, nuestro hermano Pablo, que le quedaba poco tiempo, ¿no? Estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo no sé por qué, pero a veces la Biblia registra ejemplos de personas que sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Lo sabía. Prepáreme 2 cabritos. Yo digo, ¡juro! Madre mía, a mí no me prepara ni un cabrito en vida. Y este se lo quiere comer antes de morir. Prepáreme 2 cabritos que me voy. Había otros personajes como Jacob que decía, vengan, acérquese a la cama, que les voy a bendecir y les voy a dar una palabra para los últimos tiempos porque estoy a punto de morir. Me llama la atención que hay personajes que sabían cuánto tiempo le quedaban de vida. Y Pablo dice, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, voy a ser sacrificado, pero dice, pero he peleado la buena batalla.
Luego hay batallas que son malas también, ¿eh? Mejor no te metas. He acabado la carrera y he guardado la fe. Gloria a Dios. Qué versículo tan bonito para que te lo pongan un día en la tumba, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora le dice a Timoteo, procura venir pronto, pronto a verme. Porque Demas, que era uno del equipo del ministerio de Pablo, dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Uno que se va al mundo, para que después digan algunos, no, es que cuando uno se convierte, ya, pues mira aquí, ¿esto qué hago con esto? Demas me desamparó amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia. A Galacia, perdón. A las Rías Baixas. Tito se fue a Dalmacia. Aquí todo el mundo se va. Claro, ahora todo el mundo se va. Antes todo el mundo quería viajar conmigo, ¿no? Cuando era el famoso Pablo que iba por aquí y por allá, todo el mundo se subía al carro. Ahora que estoy preso y viejo y me van a matar, ahora todo el mundo se van a mudar. Dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo. ¿Cómo se acordaba dónde dejaba las cosas? Igual que yo, Elena, ¿eh? ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde están las gafas? Que las tienes puestas, Manolo. Ay, es verdad. Dice, Alejandro, otro también, me ha causado muchos males. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero dice, ojo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Y ahora viene lo fuerte, escucha esto. Si lo tenéis ahí, lo podemos tal vez leer junto, el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si lo sacan de la cárcel, lo sacan de la mazmorra, lo llevan a hacer una especie de simulacro de juicio. Ya el juicio estaba más que sentenciado, pero bueno. En esa primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Nadie. Nadie estuvo conmigo. Es impresionante, ¿eh? Algunos dicen que los verdaderos amigos se demuestran cuando estás en la cárcel o en el hospital, ¿no? Pues en este caso están en la cárcel y todos lo desampararon. Y encima creándoles problemas, ¿no? Pero el versículo 17 es impresionante. Es una maravilla. Pero el Señor estuvo a mi lado. Aleluya. Y me dio fuerzas para que por mí se fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y termina diciendo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No está este, no está el otro. Este me criticó, el otro me causó problemas. Alejandro se fue por un lado, Tito se fue por otro. Pero el que tenía que estar conmigo ha estado hasta el final. Porque la promesa del Señor es, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y cuando me sacaron tuve el valor y la fuerza, a pesar de que sé que me quedan pocos minutos o horas de vida, pude predicar la palabra y pude mantener la fe y pude dar testimonio de la palabra del Señor y de su obra en mi vida. El Señor estuvo a mi lado. Y eso es lo que Timoteo y todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y de los que verán este culto después, tenemos que tener siempre presente y claro en nuestra vida. Todo nos puede fallar, el padre, la madre, el amigo, el pastor, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros, aunque estés enfermo, aunque estés en una cárcel, aunque estés más solo que la una, el Señor siempre estará a tu lado. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios, siempre estará a nuestro lado. Hermano, como decía David, yo fui joven y ahora soy un viejo. Pero nunca me he sentido desamparado, porque el Señor siempre estuvo a mi lado. Desde que era un muchachito me enfrenté a aquellos leones y a aquellos osos y a aquellos gigantes. Yo sabía que el Señor estaba conmigo, pero ahora que soy viejo y no me dejan ir a la guerra porque el otro día por poco me mata un gigante, pues yo sé que también el Señor está conmigo ahora, a pesar de que ya soy anciano, ¿no? Y no tengo tal vez la fuerza de la juventud. Esa es una promesa maravillosa, hermanos, que se cumple todos los días en nuestra vida. Y cuando uno está en primera línea, cuando uno está sirviendo al Señor, saber que no estoy solo, saber que el Señor está conmigo, como en aquellos días de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? ¿A quién predicábamos en las pandemias? Nosotros creíamos que a sillas vacías, pero allí estaba el Señor con nosotros, haciendo su obra invisible, que ha traspasado el tiempo, y hasta el día de hoy vemos resultados de aquellos mensajes
y de aquel esfuerzo que se hizo durante meses predicándole aparentemente a nadie, ¿no? El Señor siempre va a estar a tu lado, hermano. Siempre va a estar a tu lado. No pienses que tu enfermedad, no pienses que tus años, tus problemas, tus pruebas, tus luchas en la vida significan de que el Señor ya se cansó de ti y te abandonó. Lo abandonarás tú primero a Él, pero Él nunca jamás te abandonará a ti. Es interesante notar cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y en las 7 ocasiones en las que habla, en una ocasión dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él cargó el pecado de toda la humanidad. Era la personificación del pecado, era el pecado en persona. Así como fue el amor, la misericordia, la justicia en persona, en ese momento se vistió de pecado. Desde los pies hasta la cabeza era el pecado personificado. Desde el primer pecado de la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y le creen las mentiras al diablo, desde ese pecado hasta el último que se cometerá en el planeta Tierra, yo me lo voy a echar todo encima de mis hombros. Y Él se convirtió voluntariamente en el blanco de la ira del Padre. El pecado había que castigarlo porque la paga del pecado es la muerte. Y si tú has decidido, que estaban vivos en aquel momento, si tú has decidido eso, yo tengo que castigarte y abandonarte. Y por eso Él tiene que morir en la cruz. Y cuando Él ve que el Padre se ensaña contra Él con toda su ira, con toda su justicia, es cuando Él se da cuenta de que el pecado es lo que nos aleja y nos aparta de nuestro Dios Santo. Y eso es lo único que nos puede separar de Dios. No la edad, no el cansancio, no una depresión, no una prueba. No, eso no nos separa de Dios, al contrario. Diga al débil, fuerte soy. Lo habéis cantado en esta mañana, ¿no? Pasa de mí esta copa. El Señor siempre va a estar a nuestro lado, pero cuando tú cometes pecado, tú te desconectas de la gracia y de la santidad de Dios, eres vulnerable. Pero si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino ahora andan de una forma diferente. Piensan de una forma distinta. Y no tienen por qué sentirse condenados por un pecado que cometí o por algo que hice hace 20 años, de lo cual me arrepentí, porque el Señor perdona y olvida, mis queridos hermanos. Tal vez la gente no olvida lo que hiciste y te lo echarán en cara. Y el diablo sacará la fotocopia de tus pecados, pero dice que el acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados. Y toda esa enseñanza, todo este evangelio, toda esta sana doctrina como la conocemos, es lo que Pablo dice, tú predica esto y si alguien no lo acepta, pues repréndele o haz lo que quiera, pero no te apartes de la enseñanza que yo te di, porque esta es la enseñanza que trae vida eterna, esperanza y salvación a las vidas. Y por eso en esta mañana yo te digo a ti, mi querido hermano, si tú no estás bien delante de Dios, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿Esto qué va a ser? ¿Otro cultito más? ¿Otra predicación más? Ahora que viene Manolo, mañana viene Juanito, mañana viene Antoñito. ¿O esto va a ser un día en el que diga, Señor, perdóname, hasta aquí he llegado con este tema y hoy aquí dejo en tu altar, dejo ante tus pies mi pecado, mi desobediencia, mi desorden? Para eso el Señor te trajo en esta mañana. Y si alguien dice, bueno, es que yo estoy tan limpio y tan santo y tan puro, pues ya se puede ir a la gloria, porque aquí los que estamos aquí somos pecadores y necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios cada día. Pero si hay alguien entre nosotros que nunca ha conocido a Dios, nunca ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, este es el momento y el lugar idóneo para que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados. Nosotros no te los podemos perdonar. Los hombres no pueden perdonar los pecados a otros hombres. Esa es la enseñanza de la Biblia. Pero el Señor sí puede hacerlo, mi hermano. Así que quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana. Sí. Eso es. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo, escucha bien esto, sepas cómo debes conducirte, comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo comportarte en la iglesia. Y esta es una carta que se le escribe un pastor a otro pastor. Y este pastor anciano, maduro, con experiencia en la obra de Dios, con las espaldas curtidas de latigazos y con muchas cosas que contar, le dice a otro joven pastor que recién comienza a servir al Señor en el ministerio, concretamente en la iglesia de Éfeso, yo te voy a escribir un par de cartas, que las tenemos en nuestras Biblias, gracias a Dios, para que sepas cómo te tienes que comportar en la iglesia. Tal vez tú te sabes comportar en tu puesto de trabajo y cumples, eres puntual, haces lo que el jefe te dice,
etc. Tal vez te sabes comportar en tu equipo de fútbol, o en tu barrio, o en tu familia, pero ¿y en la iglesia? ¿Dónde aprendemos a comportarnos bíblicamente en la iglesia? Para eso le escribe el apóstol Pablo estas 2 cartas al joven pastor Timoteo. Pablo fundó la iglesia. Pablo llegó a esta ciudad, no había una congregación, pero conoció a un pequeño grupo de 12 hombres que les hace una pregunta muy interesante, y la pregunta es: ¿vosotros cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente. Le dijeron: nosotros nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Tú has conocido a un cristiano que te diga: yo no sé lo que es el Espíritu Santo? Yo no he conocido nunca a ninguno. Podrá creer más o menos, pero todo cristiano ha oído algo, ¿no?, sobre el Espíritu Santo, pero estos dicen que no. Entonces Pablo les hace otra pregunta, y dice: una pregunta, ¿vosotros en qué fuisteis bautizados? Y le dice: nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Bueno, pero que Juan el Bautista había muerto hacía 25 años. Entonces Pablo, como no los vio muy centrados y muy bien firmes en la palabra, le dice: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de cero a trabajar con vosotros. Dice que los volvió a bautizar. Yo a veces lo he hecho también con algunos que la primera vez se mojó. Entonces vamos a empezar de cero, los bautizó de nuevo, y con ese pequeño grupo comenzó a discipularlos, comenzó a ministrarles, y nació una iglesia enorme, de miles y miles de personas. Una iglesia tremendamente poderosa, que se convirtió en una especie de iglesia madre, es decir, en una productora de otras iglesias hijas. Y las famosas iglesias del Apocalipsis, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera, etcétera, todas fueron hijas. Todas salieron de esta iglesia madre que estaba en la ciudad de Éfeso, una iglesia tremendamente grande. Pues entonces, si usted cree eso, escuche esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Van a dar marcha atrás. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe que un día tuvieron y practicaron, de unas creencias que abrazaron y hasta las predicaron. Dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar, dar marcha atrás. No quiero saber nada de esto. Y no solamente van a dar marcha atrás y alejarse y enfriarse y apartarse de los caminos del Señor, sino que incluso llegarán a oír, a escuchar a demonios, metiéndoles en la cabeza doctrinas raras. Algunas de ellas dice que algunos prohibirán casarse. Esto lo conocemos, ¿sí o no? Hay sectas que prohíben casarse. Y dice: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hay iglesias donde dicen: no se puede comer cerdo, porque la ley de Moisés prohibía comer cerdo. ¿Ah, sí? ¿Y tú que eres judío? ¿Tú estás bajo la ley de Moisés? Aclárate, ¿entras o sales? ¿Estás en la gracia o estás en la ley? No, la ley hay que cumplirla. No me digas: sí, pues intenta cumplirla. Los 613 mandamientos de la Biblia, cuando hay 400 y pico que no se pueden cumplir, porque no se pueden cumplir, porque no se dan las características o las condiciones actuales para poder cumplirlas. Pero aún así hay cristianos evangélicos que se empeñan en vivir bajo las exigencias de la ley, cuando en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, la Biblia dice que se reunieron los apóstoles, los siervos de Dios de la época, y dijeron: ¿por qué queréis algunos de vosotros? ¿Por qué queréis imponerle a los nuevos convertidos costumbres y leyes y prácticas y mandamientos que ni nosotros ni nuestros padres jamás pudimos cumplir? Y tuvieron que ponerse de acuerdo, porque se dieron cuenta de que la ley no era una meta a alcanzar, sino era un medio para alcanzar una serie de objetivos que ya se han conseguido cuando llegamos a Cristo, que es nuestro objetivo principal en la vida. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que algunos van a apostatar de la fe, pero no se van a quedar quietos, Se van a apartar de la fe y van a comenzar o a intentar meter cosas raras en las iglesias. Y por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos, mantener siempre la unidad de la iglesia. Y yo siempre le digo a todo el mundo, y ahora aprovecho la oportunidad para decirle esto a todos los que estáis aquí congregados: si ustedes que no son de esta congregación, que han venido hoy tal vez de visita de otra iglesia o de otra denominación, si el Señor, no nosotros, si el Señor te pone en el corazón que bueno, que por el motivo que sea, nos sentaremos y hablaremos, este es tu lugar, te lo voy a decir bien claro para que no te lleves ninguna desilusión. No, prepáreme 2 cabritos. Yo digo: madre mía, a mí no me prepara ni un cabrito en vida, y este se lo quiere comer antes de morir. Prepáreme 2 cabritos que me voy.
Había otros personajes como Jacob que decía, vengan, acérquese a la cama, que les voy a bendecir y les voy a dar una palabra para los últimos tiempos porque estoy a punto de morir. Me llama la atención que hay personajes que sabían cuánto tiempo le quedaban de vida. Y Pablo dice, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, voy a ser sacrificado, pero dice, pero he peleado la buena batalla. Luego hay batallas que son malas también, ¿eh? Mejor no te metas. He acabado la carrera y he guardado la fe. Gloria a Dios. Qué versículo tan bonito para que te lo pongan un día en la tumba, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me verá el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora le dice a Timoteo, procura venir pronto, pronto a verme. Porque Demas, que era uno del equipo del ministerio de Pablo, dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Uno que se va al mundo, para que después digan algunos, no, es que cuando uno se convierte, ya, pues mira aquí, ¿esto qué hago con esto? Demas me desamparó amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia. A Galacia, perdón. A las Rías Baixas. Tito se fue a Dalmacia. Aquí todo el mundo se va. Claro, ahora todo el mundo se va. Antes todo el mundo quería viajar conmigo, ¿no? Cuando era el famoso Pablo que iba por aquí y por allá, todo el mundo se subía al carro. Ahora que estoy preso y viejo y me van a matar, ahora todo el mundo se van a mudar. Dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo. ¿Cómo se acordaba dónde dejaba las cosas? Igual que yo, Elena, ¿eh? ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde están las gafas? Que las tienes puestas, Manolo. Ay, es verdad. Dice, Alejandro, otro también, me ha causado muchos males. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero dice, ojo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Y ahora viene lo fuerte, escucha esto. Si lo tenéis ahí, lo podemos tal vez leer junto, el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si lo sacan de la cárcel, lo sacan de la mazmorra, lo llevan a hacer una especie de simulacro de juicio. Ya el juicio estaba más que sentenciado, pero bueno. En esa primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Nadie. Nadie estuvo conmigo. Es impresionante, ¿eh? Algunos dicen que los verdaderos amigos se demuestran cuando estás en la cárcel o en el hospital, ¿no? Pues en este caso están en la cárcel y todos lo desampararon. Y encima creándoles problemas, ¿no? Pero el versículo 17 es impresionante. Es una maravilla. Pero el Señor estuvo a mi lado. Aleluya. Y me dio fuerzas para que por mí se fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y termina diciendo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No está este, no está el otro. Este me criticó, el otro me causó problema. Alejandro se fue por un lado, Tito se fue por otro. Pero el que tenía que estar conmigo ha estado hasta el final. Porque la promesa del Señor es, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y cuando me sacaron tuve el valor y la fuerza, a pesar de que sé que me quedan pocos minutos o horas de vida, pude predicar la palabra y pude mantener la fe y pude dar testimonio de la palabra del Señor y de su obra en mi vida. El Señor estuvo a mi lado. Y eso es lo que Timoteo y todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y de los que verán este culto después, tenemos que tener siempre presente y claro en nuestra vida. Todo nos puede fallar, el padre, la madre, el amigo, el pastor, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros, aunque estés enfermo, aunque estés en una cárcel, aunque estés más solo que la una, el Señor siempre estará a tu lado. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios, siempre estará a nuestro lado. Hermano, como decía David, yo fui joven y ahora soy un viejo. Pero nunca me he sentido desamparado, porque el Señor siempre estuvo a mi lado. Desde que era un muchachito me enfrenté a aquellos leones y a aquellos osos y a aquellos gigantes. Yo sabía que el Señor estaba conmigo, pero ahora que soy viejo y no me dejan ir a la guerra porque el otro día por poco me mata un gigante, pues yo sé que también el Señor está conmigo ahora, a pesar de que ya soy anciano, ¿no? Y no tengo tal vez la fuerza de la juventud. Esa es una promesa maravillosa, hermanos, que se cumple todos los días en nuestra vida. Y cuando uno está en primera línea, cuando uno está sirviendo al Señor,
saber que no estoy solo, saber que el Señor está conmigo. Como en aquellos días de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? ¿A quién predicábamos en las pandemias? Nosotros creíamos que a sillas vacías, pero allí estaba el Señor con nosotros, haciendo su obra invisible, que ha traspasado el tiempo, y hasta el día de hoy vemos resultados de aquellos mensajes y de aquel esfuerzo que se hizo durante meses predicándole aparentemente a nadie, ¿no? El Señor siempre va a estar a tu lado, hermano, siempre va a estar a tu lado. No pienses que tu enfermedad, no pienses que tus años, tus problemas, tus pruebas, tus luchas en la vida significan de que el Señor ya se cansó de ti y te abandonó. Lo abandonarás tú primero a Él, pero Él nunca jamás te abandonará a ti. Es interesante notar cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y en las 7 ocasiones en las que habla, en una ocasión dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él cargó el pecado de toda la humanidad. Era la personificación del pecado, era el pecado en persona. Así como fue el amor, la misericordia, la justicia en persona, en ese momento se vistió de pecado. Desde los pies hasta la cabeza era el pecado personificado. Desde el primer pecado de la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y le creen las mentiras al diablo, desde ese pecado hasta el último que se cometerá en el planeta Tierra, yo me lo voy a echar todo encima de mis hombros. Y Él se convirtió voluntariamente en el blanco de la ira del Padre. El pecado había que castigarlo porque la paga del pecado es la muerte. Y si tú has decidido